Hay historias que, si no las vives en carne propia, probablemente no creerías. Jamás pensé que a mí, una mujer embarazada, la propia familia de mi marido podría echarme de casa, señalándome con el dedo como si fuera una extraña. Aquel día, yo estaba de pie en mitad del salón, con las manos instintivamente sobre mi vientre. El bebé que llevaba dentro apenas tenía 2 meses. Una vida que aún no había tomado forma. Y ya tenía que escuchar palabras tan crueles. Mi suegra, Carmen, estaba frente a mí, con una mirada gélida y una voz agria que resonaba sin el menor reparo. «Lárgate a casa de tus padres. Esta casa es solo para mi nieto, el heredero». Aquella frase fue como una bofetada. Me quedé paralizada, con un zumbido en los oídos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. A mi lado, en el sofá, mi cuñada Raquel se acariciaba su ya abultado vientre con una sonrisa de suficiencia. A sus 6 meses, su embarazo era lo bastante visible como para convertirla en el tesoro de la familia. El mío. No. Me giré para mirar a mi marido Javier, la persona que yo creía que estaría de mi lado aunque el mundo entero me diera la espalda. Pero no. Allí estaba él, de pie, con los brazos cruzados y la mirada esquiva. Tras un instante, habló con una voz tan fría que apenas la reconocí. «Lucía, vete a casa de tus padres unos días, hasta que se calmen las cosas». Una sola frase fue suficiente para entenderlo todo. No me habían elegido a mí, ni al bebé que llevaba en mi vientre. Al oír a su hijo, mi suegra se envalentonó, dio un paso adelante y, señalándome directamente a la cara, gritó con voz estridente: «Una mujer como tú, a saber si es capaz de parir un varón. En esta casa no vamos a alimentar 2 bocas inútiles». Sentí como si me estrujaran el corazón. 2 bocas inútiles. Se refería a mí y a su propio nieto, la sangre de su sangre. El aire en la habitación se volvió denso. Los pocos parientes que estaban sentados alrededor no dijeron nada. Solo me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Raquel, por su parte, bajó la vista hacia su tripa y sonrió levemente, como si todo aquello fuera lo más natural del mundo. En otro momento, quizá habría llorado o, al menos, habría discutido para defenderme. Pero por alguna razón en aquel instante sentí un frío inmenso en mi interior. Ya no había rabia ni dolor, solo un vacío aterrador. No dije una palabra más. Me di la vuelta en silencio y me dirigí a mi habitación. Nada más cerrar la puerta. Me quedé inmóvil unos segundos, observando aquel cuarto familiar que una vez pensé que sería mi hogar para siempre. Ahora, cada rincón me resultaba extraño. Abrí el armario. Saqué algunas prendas. Las doblé y las metí en una pequeña maleta. No cogí mucho. Ya no era necesario. Afuera. La voz de mi suegra seguía resonando, hablando a propósito en voz alta para que yo la oyera. Cuanto antes se vaya mejor. Así ahorramos en comida. Esbocé una sonrisa tan débil que hasta a mí me pareció ajena. Cuando terminé, salí con la maleta. Toda la familia seguía allí sentada. Nadie preguntó, nadie intentó detenerme. Era como si mi marcha fuera algo que llevaban mucho tiempo esperando. Me detuve en la puerta. Me giré para echar un último vistazo. Y mi mirada se posó un poco más en mi suegra. Entonces, con una voz tan suave que parecía un susurro, dije: «Me voy. No me llaméis para que vuelva». Ella soltó una carcajada burlona, sin dudar un instante. «Espero que no lo hagas». Asentí. Y sin decir nada más, salí. La luz del sol de la tarde me dio de lleno en la cara, tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Pero curiosamente no sentía calor. Por dentro solo sentía frío. Me marché sin mirar atrás. No por debilidad, sino porque sabía que hay lugares de los que, una vez que te vas, no tienes por qué volver. Pero lo que ellos no imaginaban es que la persona a la que acababan de echar sería la misma que, 3 días después, haría que toda la familia, presa del pánico, suplicara por teléfono, al abandonar la casa de mi marido en esas circunstancias. Comprendí que hay cosas que, si no se explican desde el principio, nadie puede llegar a entender por qué una mujer es capaz de soportar tanto durante tanto tiempo. La gente me preguntó más tarde cuándo empezaron a torcerse las cosas. La verdad es que no fue solo aquel día en que mi suegra me echó. El rencor se había ido gestando desde mucho antes, desde el día en que entré en esa casa. Pero yo era demasiado ingenua entonces. Creía que, si era buena, hasta las piedras se ablandarían. Me llamo Lucía. Soy contable en una pequeña constructora. Un trabajo estable, sin grandes lujos, pero con un sueldo que me permitía ser independiente. Siempre he sido así.
Una persona tranquila, que evita las discusiones y prefiere ceder un poco para mantener la paz. Mis padres me enseñaron que una hija debe ser educada y comprensiva. Así que crecí acostumbrada a pensar en los demás antes que en mí misma. Javier, mi marido, es jefe de almacén en una distribuidora de materiales. No es rico, ni es el tipo de hombre romántico que dice cosas bonitas. Si soy sincera, nuestro matrimonio no nació de un amor profundo, de esos de película. Fue más bien una cuestión de oportunidad. Teníamos la edad adecuada. Nos llevábamos lo bastante bien como para no discutir. Y creíamos que, juntos, podríamos tener una vida tranquila. Yo solía pensar que un matrimonio no necesitaba empezar con una pasión arrolladora, con que el hombre fuera trabajador, no bebiera, no jugara y quisiera a su mujer. Era suficiente. Y Javier, a primera vista, parecía cumplirlo todo. Era callado y responsable. Jamás imaginé que lo que más le faltaba era carácter. La familia de mi marido vivía en un chalet adosado de 3 plantas, en una buena zona. Por fuera, parecía una familia ejemplar. Pero la casa estaba a nombre de mi suegra, Carmen. Y desde que puse un pie allí, entendí que en esa casa la última palabra no la tenía mi suegro, ni sus 2 hijos, sino ella. Desde el principio, no le caí bien. Nunca dijo que me odiara, pero cada palabra, cada mirada, cada gesto me lo dejaba claro. La razón era obvia. Mi familia no tenía dinero. Mi padre era administrativo en una gestoría y mi madre tenía un pequeño puesto en el mercado. Cuando me casé, mis padres me dieron lo que pudieron. Pero no hubo una gran dote, ni coches, ni pisos para el yerno, como en otras familias. El mismo día de la boda, con ambas familias reunidas, mi suegra soltó un comentario que aún recuerdo. Mirando hacia la mesa de mis padres dijo, medio en broma, medio en serio, pero con un tono que a todos les sonó hiriente. En esta familia no necesitamos que la novia sea guapa o lista, solo que sepa dar a luz a un varón para continuar el apellido. Todos en la mesa forzaron una sonrisa para quitarle hierro al asunto, pero yo me quedé allí, apretando el borde del vestido. En aquel momento, me dije a mí misma que era una persona mayor, que a veces hablan sin pensar, que con el tiempo nos conoceríamos mejor. Así de ingenua era yo. Creía que mi bondad, mi paciencia y mi trabajo algún día me ganarían un poco de su afecto. Después de la boda, me mudé con ellos. Por la mañana iba a trabajar y por la tarde me dedicaba a la cocina, la limpieza y todo lo demás. Cada mes, aportaba mi sueldo a los gastos comunes. La compra, las facturas de luz y agua, los regalos para los parientes. Pero una cosa era aportar dinero y otra muy distinta tener voz y voto. En esa casa, todo el dinero pasaba por las manos de mi suegra. Ella decidía qué se compraba, qué se guardaba y cómo se repartía. Aunque yo vivía allí y tenía mi propio sueldo, mi opinión no contaba para nada. Una vez, sugerí cambiar los muebles de la cocina, porque la madera estaba vieja y podrida. Mi suegra me fulminó con la mirada. Todavía no te toca a ti dar órdenes en esta casa. Me callé. Pensé que, como era la nueva, debía ser paciente. En esa casa, la persona que se llevaba todos los elogios de mi suegra era mi cuñada, Raquel, la mujer de su hijo mayor, Alejandro. Si yo era de las que prefieren la claridad, el trabajo bien hecho y pocas palabras, Raquel era todo lo contrario. Tenía una labia increíble. Cada vez que hablaba con mi suegra, su voz era dulce como la miel. Mamá, esto, mamá, lo otro. Muchas veces, al escucharlas, tenía que admitir que su habilidad para ganarse a la gente era muy superior a la mía, pero no era solo su labia lo que la hacía la favorita. Lo que realmente la puso en un pedestal fue que se quedó embarazada antes que yo. Desde que se supo la noticia, toda la casa giraba en torno a ella. Mi suegra cambió por completo su actitud. Iba por todas partes presumiendo de que su nuera mayor iba a darle un nieto. La miraba con un orgullo y una ternura que nunca me había dedicado a mí. Yo, aunque también era su nuera, seguía siendo una sombra, alguien cuya presencia era indiferente. Y, a pesar de todo, yo seguía intentando justificarlo. Pensaba que ser nuera requería paciencia. Creía que si seguía siendo buena y cumpliendo con mis obligaciones, algún día verían mi valía. Estaba tan convencida de ello que, incluso cuando escuchaba comentarios hirientes, me los tragaba. Incluso cuando la preferencia era descarada, buscaba excusas para ellos. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que fue precisamente mi fe ciega en la bondad de la gente lo que hizo que su traición me doliera tanto. Pero en aquel momento,
Yo aún no había despertado. Todavía creía que, si era lo bastante buena, algún día esa familia me trataría con la misma bondad. Desde el día en que mi cuñada anunció su embarazo, el ambiente en la casa cambió por completo. Era la misma casa, la misma gente, pero la forma en que se miraban, en que hablaban, la alegría evidente en el rostro de mi suegra, todo era distinto. El día que se enteró, Carmen llamó a todos los parientes cercanos, con una voz tan feliz como si le hubiera tocado la lotería. Por la tarde, organizó una cena improvisada. Mientras cocinaba no paraba de sonreír. Tenemos buenas noticias. Seguro que esta vez es el heredero. Recuerdo perfectamente aquella noche. La mesa estaba llena de comida. Cordero asado, gambas al ajillo, jamón ibérico, una ensaladilla rusa. Raquel estaba sentada en el centro, al lado de mi suegra, con un plato especial de caldo de pescado solo para ella. Carmen no paraba de servirle comida, insistiendo con una dulzura inusual. Come, hija. Come mucho. Que ahora tienes que comer por dos. Mientras tanto, yo estaba sentada en un extremo de la mesa, levantándome constantemente para traer más platos, servir agua o recoger lo que se acababa. Nadie me lo pedía directamente, pero en esa casa todos sabían cuál era mi lugar. Las tías, las vecinas que vinieron a felicitarla, no paraban de mirar el vientre aún incipiente de mi cuñada, asintiendo y diciendo que mi suegra tenía mucha suerte. Alguna incluso se atrevió a decir, delante de mí: con esa figura que tiene Raquel, seguro que es un niño. Con un varón en la familia, el futuro está asegurado. Mi suegra, al oírlo, sonreía de oreja a oreja. No lo confirmaba pero tampoco lo negaba. Simplemente decía: eso espero. En esta casa yo estaba allí, con los cubiertos en la mano, sintiendo cada palabra como una espina. En aquel momento yo todavía no estaba embarazada. Llevábamos más de un año casados, pero Javier y yo no teníamos prisa. En parte por la economía. En parte porque yo quería estar completamente sana antes de tener un hijo. Pero, a ojos de mi suegra, eso ya no era una decisión de pareja, sino una excusa para mirarme con aún más desprecio. Después de aquella cena, empezó a lanzar indirectas con más frecuencia. Un día, mientras limpiaba verduras, suspiró: hay gente con suerte en esta casa. Apenas llegan y ya traen alegrías. Otras llevan aquí tiempo y nada de nada. Otro día, al ver a una vecina pasar con su nieto, comentó: una mujer que no puede tener hijos. Es un problema. Una vez fue aún más directa. Durante la cena delante de mi marido dijo: una mujer que tarda en concebir es una inútil. Casarse con ella para que no cumpla con su deber es como tener un jarrón de adorno. Cada vez que pasaba algo así, Javier agachaba la cabeza y comía en silencio o cambiaba de tema. Ni una sola vez me defendió. Yo sonreía amargamente y me decía a mí misma que no merecía la pena discutir. Pero, en el fondo, me dolía. Que lo dijeran extraños ya era duro. Pero que viniera de la persona a la que tenía que llamar madre todos los días. Unos 2 meses después, descubrí que estaba embarazada. El día que vi el resultado positivo en la prueba, temblaba de alegría. No por demostrarle nada a nadie, sino porque era mi hijo. Una pequeña vida que de verdad llegaba a mí. Pensé en contárselo a Javier esa noche, para que nos alegráramos juntos y empezáramos a hacer planes. Pero, de alguna manera, esa noticia, que debería haber sido cálida, se volvió fría en aquella casa. Cuando se lo dije a mi suegra, ella apenas miró el test de embarazo y me preguntó, con una voz completamente plana: ¿te has hecho ya una ecografía? No, mamá, es muy pronto. Aún no se puede saber. Ella frunció el ceño y soltó una frase que nunca olvidaré: pues reza para que no sea otra inútil. Me quedé de piedra en mitad de la cocina. Ni una felicitación, ni un consejo para que me cuidara. Mientras que con el embarazo de mi cuñada celebraba cada comida y cada paso que daba mi hijo, que acababa de llegar, ya era recibido con sospecha y frialdad, como si tuviera que demostrar su valía desde el vientre de su madre. Desde ese día, Raquel empezó a mostrar su arrogancia de forma más evidente. Delante de los demás, seguía siendo dulce, pero cuando estábamos a solas, o en conversaciones a medias, siempre encontraba la forma de herirme. Una vez, mientras pelaba fruta, se tocó la tripa y mirándome sonrió. En esta casa, la que llega primero es la que tiene valor. Un paso en falso y te quedas atrás para siempre. No respondí. Seguí lavando el cuchillo en silencio.
pero sentía como si tuviera una piedra en la garganta. En las comidas siguientes, la diferencia fue aún más notoria. A mi cuñada, mi suegra no la dejaba mover un dedo. No cocinaba. No recogía la mesa. Le hacían la compra, le preguntaban a cada momento qué quería comer o beber. Yo, en cambio, aunque también estaba embarazada, tenía que seguir haciendo lo mismo, e incluso más. Mi suegra me cargó con todo el trabajo de la cocina, con la excusa de que Raquel tiene que cuidarse. Tú, con ese poquito que tienes, no te quejes. Un día llegué del trabajo agotada, con náuseas y un dolor sordo en el bajo vientre. Me armé de valor y le pedí a mi suegra si podíamos pedir comida a domicilio, que no me encontraba bien para cocinar. En cuanto lo escuchó, su rostro se endureció y me gritó en mitad de la casa: estar embarazada no te convierte en una reina. Yo tuve 4 hijos y por la mañana iba al mercado. Por la tarde cocinaba y por la noche lavaba la ropa. Y tú, con esa miseria, ya te crees la gran señora. Me quedé allí, con el bolso aún en la mano, con un nudo en la garganta, sin poder decir nada. Mi marido, que estaba en el salón, lo oyó todo, pero siguió en silencio. Mi cuñada, sentada en el sofá, bebiendo un batido especial para embarazadas, me miró de reojo y luego apartó la vista, como si no fuera con ella. Fue a raíz de estas cosas cuando empecé a comprender una dolorosa verdad. En esa casa, mi hijo, incluso antes de nacer, ya era considerado un perdedor. A partir del día en que comprendí que mi hijo era considerado un perdedor antes de nacer, empecé a ver todo en esa casa con otros ojos. Ya no era la mirada ingenua de alguien que se consuela con la palabra paciencia. Empecé a notar cada favoritismo, cada palabra hiriente, cada pequeño gesto que escondía un cálculo frío. Mi suegra ya ni se molestaba en disimular. Todo lo bueno y nutritivo de la casa era, por defecto, para Raquel. Cada mañana, le preparaba un cuenco de avena especial o un caldo de ave. Al mediodía, sopa de hierbas medicinales. Por la noche, leche de fórmula importada. La fruta tenía que ser la más cara. Cuando volvía del mercado, dejaba las bolsas en la mesa con cuidado y llamaba: Raquel, ven. Te he traído peras de conferencia y uvas de la mejor calidad. Una embarazada tiene que comer bien para que el niño nazca fuerte y sano. Mientras tanto yo, que también estaba embarazada, también era su nuera, tenía que estar en un rincón lavando el arroz, limpiando verduras y cocinando como una extraña. No es que yo pidiera los mismos mimos que mi cuñada. Lo que me dolía era que la diferencia fuera tan evidente, tan intencionada. Una vez, al volver del trabajo, pasé por la farmacia para comprar vitaminas prenatales y hierro, porque últimamente me mareaba mucho. En cuanto dejé la bolsa de medicamentos sobre la mesa, mi suegra la miró de reojo y soltó con desprecio: ¿Cuánto ganas al mes para permitirte estos lujos? Vives a costa nuestra y te das aires de señorita. Sentí que me ahogaba. El dinero de esas vitaminas era mío. Mi sueldo lo aportaba íntegramente a la casa cada mes. Sin falta. Pero como no sabía adularla ni ser tan zalamera como Raquel, todo lo que yo hacía estaba mal, todo le molestaba. La misma casa, 2 nueras. Una era un tesoro y la otra, una carga. Fue durante esa época cuando empecé a darme cuenta de que algo más se estaba cociendo en esa casa. No era solo un simple desprecio, sino un plan a largo plazo. Con un objetivo muy claro. Recuerdo una tarde en que volví a casa antes de lo normal porque se había ido la luz en la oficina. Al entrar vi que la luz de la cocina estaba encendida. Dentro, oí a mi suegra y a Raquel hablando. Estaba a punto de entrar cuando escuché una frase de mi suegra que me hizo detenerme en seco. Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de cálculo. Tenemos que asegurar esta casa para mi nieto. El heredero. No podemos repartirla con nadie. Me quedé helada junto a la puerta. Luego, escuché la voz suave y satisfecha de Raquel. Tranquila, mamá. Lo entiendo. Lo que es mío. No dejaré que se me escape. Mi suegra continuó, esta vez con más claridad. El patrimonio de esta familia hay que planificarlo bien. No podemos dejar que se meta demasiada gente y lo complique todo. Yo seguía allí, con las manos frías como el hielo. Hasta entonces, había pensado que su favoritismo se debía al embarazo, a su fe ciega en un nieto que aún no había nacido. Pero no era solo eso. En su cabeza, los nietos, el trato a sus nueras, todo estaba ligado a la propiedad, a conservar la casa. No necesité oír más para saber a quién se refería con demasiada gente.
Desde ese día, empecé a observar cada gesto y cada palabra con recelo. Y cuanto más me fijaba, más notaba el cambio en Javier. Antes, al menos, me preguntaba cómo estaba. Me recordaba que comiera a mis horas. Pero en esa época, casi toda su atención giraba en torno a su madre y a su cuñada. Si mi suegra se quejaba de lo cansada que estaba por cuidar de Raquel, él corría a comprarle cosas. En cambio, cuando yo tuve un poco de fiebre y me quedé en cama, él apenas se asomó a la puerta para preguntar de pasada: ¿te has tomado ya la medicina? La distancia entre nosotros crecía cada día. Lo que más me dolía no era su indiferencia, sino que fuera una indiferencia selectiva. Podía preocuparse por el embarazo de su cuñada. Podía obedecer a su madre en todo. Pero lo que a mí me pasaba era un asunto que yo debía resolver sola. Una noche después de que mi suegra volviera a sacar el tema del heredero en la cena, no pude más y le pregunté a Javier en nuestra habitación: ¿y si tengo una niña, qué? Él estaba mirando el móvil. Tras unos segundos de silencio, respondió con una indiferencia que me heló la sangre: si es un niño, mejor. Si no, tampoco es tan importante. ¿No es importante para quién? ¿Para ti o para tu madre?, le pregunté. Apagó el móvil, molesto, y se giró hacia mí. No seas tan dramática. Quiero decir que sea niño o niña. Es nuestro hijo, pero si es un niño, mi madre estará más contenta. Eso es todo. Parecía una respuesta inofensiva, pero yo entendí perfectamente. No estaba de mi lado. Solo buscaba la forma más suave de que me callara. En el fondo, los sentimientos de su madre estaban por encima de todo. Esa conversación me abrió los ojos por completo. En esa casa no solo estaba sola frente a mi suegra y mi cuñada. Estaba sola en mi propio matrimonio. Y entonces ocurrió algo que incluso hoy me da escalofríos. Fue una mañana de fin de semana. Mi suegra me pidió que fuera a la cocina a por unas verduras. Raquel estaba cerca del fregadero. Había un pequeño charco de agua en el suelo, lo bastante grande como para resbalar. Normalmente, ella era muy cuidadosa y limpiaba cualquier cosa que se derramaba. Pero ese día, en cuanto me vio entrar, se apartó a un lado, me miró de reojo y se agachó fingiendo recoger un trapo. Di un paso y resbalé, caí de golpe, y por instinto, solo pude abrazar mi vientre. Un dolor agudo me recorrió el abdomen y me dejó sin aliento. Me quedé sentada en el suelo frío, con el corazón desbocado, la mente en blanco, abrazando mi tripa mientras intentaba respirar. Raquel, que estaba a mi lado, no se movió para ayudarme, solo abrió la boca y exclamó con falsa sorpresa: «¡Ay, Lucía! ¿Qué te ha pasado?». Mi suegra entró corriendo y sin siquiera ver lo que había ocurrido me regañó: «¿Se puede saber cómo andas? ¿Te caes en tu propia cocina?». A mí me temblaba todo el cuerpo por el dolor. Levanté la cabeza y señalé el charco de agua. Había agua. Me he resbalado. Pero ella, en lugar de preguntarme si me había hecho daño, me espetó: «No tienes cuidado y encima le echas la culpa a los demás. Mira a Raquel, con lo embarazada que está, y no le pasa nada. Y tú, con esa miseria, ya estás montando un escándalo». Me quedé allí, con las manos en el vientre, mirando a mi suegra y luego a Raquel, que seguía junto al fregadero con una expresión indescifrable. Un frío intenso me recorrió por dentro. El dolor físico pasaría. Pero la verdad que vi en ese instante no podía ignorarla. A partir de ese momento, comprendí que ya no podía seguir confiando en esa familia. Y lo más aterrador es que no tenía ni idea de que lo que vendría después sería mucho, mucho más cruel. Después de la caída, empecé a vivir en un estado de alerta y agotamiento constante. El dolor en el bajo vientre persistía de forma intermitente. Así que a la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo para ir al médico. No se lo dije a nadie, solo le comenté a Javier que quería hacerme una revisión para quedarme tranquila. Él asintió sin más, sin hacer ni una pregunta. Mi suegra, por su parte, me miró de reojo y dijo con frialdad: «Pues vete rápido y vuelve pronto, que hay mucho que hacer en casa». Fui sola al hospital. Mientras esperaba en la sala de ginecología, veía a otras mujeres acompañadas por sus maridos, por sus madres. Uno les traía agua. Otro les ayudaba a sentarse. De repente, sentí un nudo en la garganta. No era por debilidad, sino porque en ese momento comprendí lo sola que se puede sentir una mujer embarazada cuando no tiene una mano a la que agarrarse. La doctora me examinó con cuidado. Por suerte, la caída no había afectado gravemente al embarazo, pero me recomendó mucho reposo, evitar el estrés y los golpes.
Al oírlo, por fin pude respirar aliviada. Luego la doctora cogió los resultados de la ecografía y, con una sonrisa, me dijo en voz baja: «El bebé está perfectamente. Por cierto, es una niña». Miré la pantalla en blanco y negro, la pequeña forma que descansaba tranquila en mi vientre, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Una niña. Mi hija. No sé por qué, pero sentí una ternura inmensa. No estaba decepcionada. Ni sentía que mi hija fuera menos que nadie por ser una niña. Para mí, lo único que importaba era que estuviera sana. Me quedé unos minutos más sentada en el pasillo, con una mano en el vientre, prometiéndole en silencio que, pensara lo que pensara el mundo, ella era lo más valioso que la vida me había dado. Pero esa pequeña alegría se desvaneció en cuanto llegué a casa. Nada más entrar, noté un ambiente extraño. En el salón se oían risas y conversaciones animadas. Había una bandeja de fruta en la mesa y varias bolsas de pastelería. Antes de que pudiera entender qué pasaba, mi suegra salió de la casa con una cara de felicidad que no le había visto nunca. En cuanto me vio, gritó: «Justo a tiempo. El médico acaba de confirmar que lo de Raquel es un niño». Me quedé paralizada en la puerta. Dentro, Raquel estaba sentada en el sofá, con una mano en el vientre y una sonrisa contenida. Mi suegro, mi cuñado Alejandro y hasta Javier estaban sentados a su alrededor. No era una gran fiesta, pero era evidente que la familia estaba celebrando algo importante. Mi suegra se giró hacia unos parientes que habían venido de visita y dijo, llena de orgullo: «Ya lo decía yo, con esa tripa tan puntiaguda, tenía que ser el heredero. Por fin, esta familia tendrá descendencia». Yo seguía allí, con la carpeta de los resultados médicos en la mano, y un frío me recorrió el cuerpo. El mismo día, las dos habíamos ido al médico, las dos traíamos noticias sobre nuestros hijos, pero bastaba con que uno fuera niño y la otra niña para que su valor fuera completamente distinto. Fue entonces cuando mi suegra pareció recordar mi presencia. Se giró bruscamente y me preguntó, sin rodeos, sin siquiera un «¿Qué tal la consulta? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Niño o niña?» Apreté la carpeta con fuerza. Todo el salón se quedó en silencio, mirándome. Supongo que todos esperaban mi respuesta. Miré a mi alrededor y con una calma que me sorprendió hasta a mí misma respondí: «La doctora ha dicho que es una niña». El ambiente se congeló. La sonrisa de mi suegra se borró al instante, como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Me miró fijamente, con una mezcla de decepción e irritación, y soltó una frase terrible. «Entonces, ¿qué haces aquí ocupando espacio?» Pensé que había oído mal. Me quedé inmóvil, intentando procesar sus palabras. Pero ella no me dio tiempo. Se plantó frente a mí, con la voz más agria que nunca. «Una trae al heredero de esta familia y la otra, una niña. Esto no es un orfanato para acoger a todo el mundo». Raquel, sentada a su lado, soltó una risita. Una sonrisa torcida que nunca olvidaré. Se acarició el vientre, me miró de arriba abajo y dijo, como si nada: «Esta casa necesita un heredero, no más cargas». Aquellas palabras fueron como un puñal. Me giré para mirar a Javier. Esperaba que dijera algo, una palabra de defensa, un gesto de justicia, o al menos de incomodidad ante la forma en que su madre y su cuñada estaban insultando a su mujer. Pero no, se quedó en silencio, con la vista clavada en el suelo. Unos segundos después, habló, con una voz lenta y fría: «Quizás sea mejor que te vayas a casa de tus padres una temporada». Lo miré, sin poder creer lo que oía. «¿Me estás echando?» Javier no respondió. Evitó mi mirada. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Al ver que su hijo había hablado, mi suegra se creció, se levantó de un salto, señaló la puerta y gritó para que todos la oyeran: «Sí, lárgate hoy mismo. No voy a mantener dos vientres en esta casa. La que trae un niño se queda, pero una como tú, que se vaya a parir a casa de su madre». Me quedé allí, con el corazón encogido. Por un momento, todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Solo veía sus rostros, mi suegra furiosa, mi cuñada satisfecha, mi marido con la cabeza gacha, y esa casa, el lugar que tanto me había esforzado en cuidar, en el que tanto había aguantado, se reveló de repente como un lugar que nunca me había pertenecido. No lloré. Curiosamente, al ser empujada al límite, no me salían las lágrimas.
Solo asentí levemente y me fui en silencio a mi habitación. Saqué mi vieja maleta. Metí algo de ropa, los papeles del médico y mis cosas personales, sin dar explicaciones, sin suplicar. Entendí que, en esa casa, hablar más solo serviría para convertirme en el hazmerreír. Cuando volví a salir con la maleta, todos seguían allí. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Me paré en mitad del salón y los miré a todos. Lentamente, como para grabar bien sus caras en mi memoria. Luego, con una voz muy suave pero clara, dije: a partir de ahora no me llamen para que vuelva. Mi suegra resopló. Raquel apartó la cara, con una sonrisa aún en los labios. Javier seguía en silencio. Esa cobardía silenciosa hasta el final. Salí por la puerta. La luz del sol me cegó, pero por dentro solo sentía un frío glacial. Y fue en ese mismo instante, al ser expulsada de esa casa, cuando una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea que, solo 3 días después, haría que toda la familia de mi marido pagara un precio muy alto. Llegué a casa de mis padres cuando ya empezaba a anochecer. Mi madre abrió la puerta y, al ver la maleta en mi mano, palideció. No preguntó nada de inmediato. Solo me cogió el bolso y me hizo entrar, como si temiera que, si me quedaba un minuto más en la calle, me rompería en pedazos. Mi padre, que estaba tomando un té en el salón, se levantó de un salto. Su mirada recorrió mi rostro y se detuvo en mi vientre, a un plano. Con eso bastó. Supongo que ambos entendieron que no había vuelto con una maleta por casualidad. No lloré de inmediato. Me senté, con las manos entrelazadas hasta que los nudillos se me pusieron blancos, y les conté todo, lentamente. Les hablé de la caída en la cocina, de la visita al médico, de la noticia de que esperaba una niña, y de las palabras de mi suegra, de mi cuñada y de Javier. A medida que hablaba, los ojos de mi madre se enrojecían. Mi padre permaneció en silencio, con la espalda recta y las manos temblorosas sobre la mesa. Él era un hombre de pocas palabras, pero cuando se enfadaba de verdad, su silencio era aún más profundo. Cuando terminé de contarles, mi madre se secó las lágrimas con el borde del delantal y dijo, con la voz rota: hija mía, ¿cómo puede haber gente tan mala? Mi padre tardó un buen rato en hablar. Cuando lo hizo, su voz era grave, pesada como una losa. A partir de ahora, esta es tu casa. Y nadie volverá a echarte de aquí. Solo esa frase bastó para que se me hiciera un nudo en la garganta. Había estado conteniéndome todo el día, intentando no derrumbarme. Pero al oír a mi padre, por fin sentí que tenía un lugar seguro en el que caer. Mi madre se fue a la cocina, me calentó un plato de sopa, me preparó algo de cena, y me obligó a comer y a beber un vaso de leche. Se movía con nerviosismo. Pero esa torpeza me reconfortó el alma. La sensación de que se preocuparan por mí, de que me cuidaran, de ser familia. Hacía mucho tiempo que no la sentía. Esa noche, me acosté en mi antigua cama, en la habitación de mi adolescencia. No era grande ni lujosa, pero el olor a limpio de las sábanas, el sonido del ventilador y los pasos silenciosos de mi madre por el pasillo me calmaron poco a poco. Puse una mano sobre mi vientre y le prometí a mi hija que ya no viviríamos en esa casa. Pero apenas cerré los ojos, mi mente empezó a dar vueltas. Las palabras de esa tarde se repetían en mi cabeza, frías como agujas. Pasadas las 9 de la noche, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y sentí una punzada en el corazón. No era Javier, ni mi suegra. Era Alejandro, mi cuñado. Me quedé perpleja, desde que llegué a esa familia. Alejandro siempre había sido el más reservado. No era tan cruel como su madre ni se unía a los ataques de Raquel, pero tampoco había mostrado nunca cercanía ni se había puesto de mi lado. Nuestra relación era puramente formal. Por eso, su llamada a esas horas me pareció extraña, inquietante. Dudé un momento antes de responder. Al otro lado, hubo un silencio de varios segundos, solo interrumpido por una respiración pesada. Luego, la voz de Alejandro sonó, mucho más grave de lo habitual. Lucía, ¿sabes si Raquel ha estado en contacto con alguien últimamente? Me incorporé en la cama. La pregunta era tan inesperada, tan alejada de lo que yo podría haber imaginado, que me dejó sin palabras. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: ¿por qué me preguntas eso? De nuevo. Silencio. Un silencio tan denso que tuve la sensación de que Alejandro estaba apretando los dientes para poder pronunciar las siguientes palabras. Finalmente, bajó la voz, y cada sílaba pareció costarle un mundo.
Sospecho que ese niño no es mío. Me quedé helada. Si me lo hubiera dicho unos días antes, habría pensado que era una tontería, una discusión de pareja. Pero después de todo lo que acababa de vivir, después de ver cómo toda la familia idolatraba el embarazo de Raquel como si fuera un tesoro, esa frase adquirió un significado completamente distinto. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mi pecho. No reaccioné de inmediato. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Tienes alguna prueba? Alejandro soltó una risa amarga. Luego, empezó a contarme, a trompicones, como si cada palabra le arrancara un trozo de dignidad. Me dijo que, en los últimos meses, Raquel había cambiado. Siempre con el móvil pegado a ella, incluso en el baño. Antes lo contaba todo, pero últimamente era un misterio. A veces salía al balcón a medianoche para escribir mensajes. Otras, usaba la excusa de una visita al médico para volver a casa mucho más tarde de lo normal. Me dijo que había intentado convencerse de que eran los cambios de humor del embarazo, pero cada día sospechaba más. Su voz se quebró. Hacía una semana. Había cogido el móvil de ella por accidente. Raquel se lo arrebató de las manos al instante. Pero él tuvo tiempo de ver un nombre. Ricardo. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Ese nombre, Ricardo, era como una aguja que pinchaba una sospecha que yo había tenido, pero que nunca me había atrevido a nombrar. Yo conocía a un Ricardo. No éramos amigos, pero sabía que era un importante inversor en la inmobiliaria donde trabajaba mi mejor amiga, Elena. Un hombre con dinero, con fama de mujeriego, y que aparecía a menudo en las reuniones de las que Elena me había hablado. Apreté el teléfono con más fuerza. De repente, un recuerdo fugaz me vino a la mente. Hacía poco, había quedado con Elena en una cafetería cerca de su oficina. Llevaba un sombrero grande y una mascarilla, y se subió rápidamente a un coche negro que la esperaba. En ese momento, pensé que me había equivocado, o que tendría algún recado por la zona. Jamás habría imaginado que ese detalle, aparentemente insignificante, volvería a mí en ese preciso instante. Me quedé en silencio, mientras las piezas empezaban a encajar en mi cabeza. La arrogancia desmedida de Raquel. El favoritismo ciego de mi suegra. El niño heredero que era el talismán de la familia. Y ahora, el nombre de Ricardo en su móvil. De repente, ya nada parecía una coincidencia. Al otro lado, Alejandro volvió a hablar. Su voz sonaba ronca, como si acabara de tragarse brasas. Si ese niño no es mío, toda mi familia está criando una bomba de relojería. Cerré los ojos. Ya no sentía solo rabia, sentía una frialdad y una lucidez aterradoras. Comprendí que, a partir de ese momento, todo había cambiado. Quizá había llegado mi oportunidad. Pero esta vez no iba a actuar por impulso. Necesitaba estar segura, necesitaba pruebas. Y, sobre todo, no iba a actuar precipitadamente. Esa noche apenas dormí. Tumbada en mi antigua habitación, escuchando los ladridos lejanos de un perro y el viento soplando entre los árboles, mi mente no dejaba de dar vueltas a un solo nombre. Ricardo. Si hubiera sido antes, quizá lo habría descartado, pensando que estaba exagerando por el dolor. Pero ahora no. Cada suceso, cada mirada, cada palabra de los últimos meses encajaba con una claridad aterradora. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Mientras mi madre preparaba el desayuno, yo ya estaba sentada en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. Busqué el nombre de Elena en mi agenda y, tras dudar un momento, la llamé. Elena era mi mejor amiga desde la universidad. Nos lo contábamos todo. Ella trabajaba en el departamento de relaciones públicas de una gran inmobiliaria y trataba a menudo con inversores y empresarios, entre ellos, Ricardo. Me contestó rápidamente. ¿Qué pasa, Lucía? Llamando tan temprano. No me anduve con rodeos. Le conté a grandes rasgos la llamada de Alejandro y mi sospecha de que Raquel tenía una aventura con Ricardo. Al otro lado, se hizo un silencio total. Y ese silencio me heló el corazón. Sabía que Elena no era de las que se meten en la vida de los demás. Si se quedaba callada, significaba que mis sospechas no eran infundadas. Unos segundos después, suspiró y bajó la voz. Lucía. No quería meterme en esto, pero ya que me lo preguntas, apreté el teléfono con más fuerza. Elena habló lentamente, escogiendo sus palabras. Es cierto que el señor Ricardo tiene una amante, una mujer casada. No es un secreto a voces.
pero en el mundillo se rumorea. Dicen que está embarazada. Cerré los ojos. Aunque me lo esperaba, oírlo de su boca fue como un golpe. No pregunté más. Abrí la galería de mi móvil. Busqué una foto de la última Navidad. Recorté la cara de Raquel y se la envié. Menos de un minuto después, recibí su respuesta. 3 palabras. Sí. Es ella. Me quedé inmóvil. Ya no había duda. Es el niño que mi suegra cuidaba como si fuera de oro, el niño por el que me habían echado de casa, el niño que esa mujer usaba como arma para humillarme. Muy probablemente no llevaba ni una gota de la sangre de esa familia. Elena me contó algunos detalles más que confirmaban mis sospechas. Que Ricardo había cancelado reuniones importantes a última hora. Que su asistente gestionaba ciertos gastos con mucha discreción, y que algunos de sus allegados cuchicheaban sobre una amante embarazada a la que mantenía. Ningún detalle por sí solo era una prueba. Pero juntos, confirmaban que las sospechas de Alejandro no eran ninguna locura. Apenas 10 minutos después de colgar con Elena, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi suegra. Vi su nombre en la pantalla y ya no sentí el miedo de antes. Contesté. Su voz era la de siempre, afilada como una navaja. Date prisa y ven a firmar los papeles para cambiar tu empadronamiento. No quiero que sigas vinculada a las propiedades de esta familia. O te quedas o te vas, pero aclárate. Antes, habría intentado explicarme, o al menos suavizar la situación. Pero en ese momento, después de lo que acababa de descubrir, solo sentía una extraña frialdad. Mamá, preocúpate mejor de cuidar a tu heredero, le respondí con voz monótona. Hubo una pausa. Luego, gritó. ¿Qué estás insinuando? ¿Te estás burlando de mí? Sonreí amargamente, pero sin que se notara en mi voz. No, para nada. Solo digo que es algo muy valioso, debería tener cuidado. Empezó a insultarme. Lo de siempre. Que era una descarada, una desagradecida. Que estaba resentida. Pero esta vez no la dejé terminar. Colgué. Cuando la pantalla se apagó me di cuenta de que no me temblaba la mano. Por primera vez desde que era su nuera, ya no le tenía miedo. Quizá es que, cuando a una persona la empujan al límite, cuando ya no tiene nada que perder, los insultos dejan de pesar. Esa tarde Alejandro vino a casa de mis padres. Cuando mi madre me dijo que mi cuñado estaba en la puerta, salí al porche extrañada. Alejandro estaba fuera, con la camisa arrugada, ojeras y la barba de varios días. No quedaba nada de su habitual compostura. En menos de 2 días, parecía haber envejecido años. Le abrí la puerta, pero no le invité a pasar. Nos quedamos en la entrada. Él habló primero, con voz ronca. No he venido a molestarte. Solo quería hablar. Asentí, y lo llevé al patio trasero, donde mis padres no pudieran oírnos. Apenas nos detuvimos. Fue directo al grano. Lucía, si me ayudas a descubrir la verdad, te juro que se hará justicia. Lo miré a los ojos. Por primera vez no vi en él al cuñado distante, sino la humillación y la desesperación de un hombre acorralado. Pero, extrañamente, no sentí lástima. Solo una lucidez absoluta. No te voy a ayudar a ti. Me voy a ayudar a mí misma, dije, lentamente. Se quedó en silencio. Supongo que entendió lo que quería decir. Esto ya no era solo un asunto de infidelidad. Era sobre mí, sobre cómo me habían expulsado, humillado y tratado como un despojo para hacerle sitio a ese otro embarazo. Si la verdad era la que yo sospechaba, entonces toda mi familia política se había metido en un problema mayúsculo por su propia cuenta. No le conté mi plan en detalle, pero al ver su mirada y oír su voz, supe lo que tenía que hacer. No iba a montar un escándalo, ni a enfrentarme a ella a gritos. Dejaría que la verdad saliera a la luz por sí misma, en el momento y el lugar adecuados, delante de las mismas personas que se habían alegrado de mi marcha. Porque sabía que, con una prueba lo bastante sólida, esa familia, tan preocupada por las apariencias, se derrumbaría en un instante. Esa misma tarde, después de que Alejandro se fuera, no pude quedarme quieta. Hay verdades que, una vez que asoman, te impiden seguir viviendo como si nada. Pero también sabía que las sospechas de un marido traicionado, unos rumores y unos mensajes ambiguos no eran suficientes. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Alejandro también necesitaba verlo. Solo así no habría lugar a dudas. Al día siguiente, por la noche, Alejandro me envió un mensaje corto. Raquel dice que va al ginecólogo,
pero va vestida de forma extraña. ¿Puedes venir? Miré la pantalla unos segundos, me cambié de ropa, y le dije a mi madre que había quedado con una amiga. Al salir, el corazón me latía con fuerza. Pero mi mente estaba extrañamente lúcida. El dolor se había transformado en algo más frío que la rabia. Alejandro me esperaba al final de la calle en su viejo coche. Tenía el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Apenas habló. Solo me dijo que Raquel había salido hacía 10 minutos, con la excusa de ir a una clínica en el otro extremo de la ciudad. Asentí. La seguimos a una distancia prudencial. Las calles estaban oscuras y había mucho tráfico, pero reconocí el BTC en el que iba Raquel. Yo iba sentada detrás de Alejandro, con las manos apretadas, pensando solo en que esa noche, por fin, vería la verdadera cara de esa mujer. El coche de Raquel no se detuvo en ninguna clínica. Se dirigió al centro, a una calle llena de hoteles de lujo. En ese momento, ambos nos quedamos en silencio. Ninguno de los dos dijo nada. Pero ambos sabíamos que una mujer embarazada de varios meses, que le miente a su marido diciendo que va al médico y acaba en una zona de hoteles a esas horas, no era una simple sospecha. Alejandro redujo la velocidad. Vi cómo se le tensaba la espalda. El coche se detuvo frente a la entrada de un hotel muy conocido. Reconocí al instante el letrero dorado. Raquel se bajó. Ya no caminaba con la lentitud fingida de casa. Llevaba un vestido holgado que disimulaba su embarazo, pero iba maquillada, con el pelo arreglado y una pulsera que nunca le había visto. Segundos después, otro coche negro se detuvo. Del asiento trasero bajó un hombre, Ricardo. A pesar de que me lo esperaba, sentí un escalofrío al verlo. El hombre se acercó a ella sin la menor precaución. Raquel, al verlo, sonrió. Una sonrisa muy distinta a las que me dedicaba a mí. Y entonces, delante de nuestros ojos, le cogió del brazo con total naturalidad, como si fuera una costumbre. No era un gesto formal. Era el gesto de dos personas que se conocen muy bien. A mi lado, oí el rechinar de los dientes de Alejandro. Estaba a punto de bajarse del coche, pero lo agarré del brazo con fuerza. «No. ¿Quieres que me quede aquí mirando?», me espetó, con los ojos inyectados en sangre. «Necesitas la verdad». «No una pelea», le dije, en voz baja. «Si vas ahora, solo será una escena de celos. Pero si mantienes la calma, hoy conseguiremos algo que no podrán negar». Alejandro se detuvo. Aproveché para sacar el móvil y grabar. Me temblaba un poco la mano, pero enfoqué bien. Grabé cómo entraban en el hotel, cómo se susurraban algo al oído y cómo se dirigían juntos al ascensor. Grabé la matrícula del coche, al portero saludando y el reloj digital de la entrada. Sabía que cada detalle sería valioso. No para montar un escándalo ahora, sino para que nadie pudiera negar la verdad más adelante. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Alejandro pareció derrumbarse. Se apoyó en una farola, pálido como la cera. Tardó un rato en poder hablar. «Así que de verdad me ha estado tomando por idiota», dijo, con la voz rota. No respondí. Cualquier palabra sobraba. El hombre que tenía delante ya no era mi cuñado distante. Era un marido que acababa de ver a su mujer entrar en un hotel con otro hombre, mientras en casa toda su familia la trataba como a una reina. Pero sabía que un vídeo no era suficiente. Con una familia como la de mi marido, podrían inventarse 1000 excusas, negocios, un encuentro con un amigo, cualquier cosa para salvar las apariencias. Para derribarlos necesitaba una prueba irrefutable. Miré a Alejandro y le pregunté lentamente: «¿Quieres saber la verdad hasta el final?». Levantó la cabeza. En sus ojos aún quedaba un atisbo de lucha. «¿Cómo?». «Saber si ese niño es tuyo o no». Esa misma noche, llamé a una antigua conocida que trabajaba como enfermera en una clínica privada. No le di muchos detalles. Solo le pregunté por la posibilidad de hacer una prueba de paternidad prenatal no invasiva. Me dijo que, con una muestra de ADN del padre y el historial del embarazo, se podía hacer a través de un laboratorio asociado. Colgué y me giré hacia Alejandro. Él seguía con la cara entre las manos. Un rato después las bajó y dijo: «Como si no tuviera alma. La haré. Sea cual sea el resultado, necesito saberlo». 2 días después, llegaron los resultados. Nos sentamos en una pequeña cafetería, en una mesa apartada. Abrí el sobre. Leí rápidamente el informe y me detuve en la conclusión final. No existe relación de parentesco. Levanté la vista. Alejandro me miró y por mi expresión lo entendió todo. Me arrebató el papel y,
A medida que leía, su rostro se volvía más y más pálido. De repente, se dejó caer en la silla, como si le hubieran partido la espalda. Le temblaban las manos. Toda mi familia. Soltó una risa rota. ¿Está criando al hijo de otro? Lo miré, y aunque sentí una punzada de lástima, lo que predominaba en mí era una frialdad absoluta. No solo lo están criando, dije. En voz baja. También echaron de casa a la mujer que de verdad lleva a su nieto. Alejandro levantó la cabeza y me miró. Yo, en silencio, doblé el informe y lo guardé en el bolso junto con el vídeo. Aún no pensaba revelarlo. No quería que simplemente sintieran vergüenza en privado. Quería que el golpe fuera tan fuerte que todos los que se habían alegrado de mi marcha tuvieran que presenciar, con sus propios ojos, el derrumbe de su familia. Después de conseguir el vídeo del hotel y el resultado de la prueba de paternidad, no hice nada de inmediato. De hecho, guardé silencio a propósito. Hay golpes que, si se dan demasiado pronto, solo causan un dolor momentáneo que el oponente puede esquivar, negar o tapar. Pero si esperas al momento justo, cuando están en la cima, un solo golpe es suficiente para que caigan sin poder ni siquiera poner las manos. En la casa de mi marido, la vida seguía como si nada. Mi suegra, Carmen, iba por el barrio con la cabeza bien alta. Cada mañana, en el mercado, presumía ante cualquiera que quisiera escucharla. Mi nieto, el heredero, está en camino. Vamos a tener que hacer una gran celebración. El primogénito de la familia no se merece menos. Las vecinas la felicitaban, y ella se hinchaba de orgullo, como si ya tuviera el mundo en sus manos. Yo me enteraba de todo esto por una conocida que vivía cerca, y solo podía sonreír con amargura. Me contaron que mi suegra ya estaba planeando reformar una de las habitaciones para el bebé y que había apartado una suma de dinero para mi nieto. Cada vez que oía esas palabras, ya no sentía dolor, sino un frío que me calaba hasta los huesos. Cuanto más valoras algo que no te pertenece, más duele cuando lo pierdes. Yo lo sabía, y por eso mantenía la calma. Tal como esperaba, al día siguiente, mi suegra volvió a llamar. Su voz era la de siempre, autoritaria, como si diera una orden. ¿Cuándo vas a venir a firmar los papeles? No te demores. Esta casa, estas propiedades, todo será para mi nieto. No sueñes con quedarte con nada. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo el sol se filtraba a través de las flores del jardín. Me dio una risa amarga. Esa mujer, incluso en ese momento, seguía creyendo que tenía el control, que la nuera a la que había echado estaría asustada, desesperada por aferrarse a cualquier cosa. Claro, mamá, quédatelo todo, le respondí, con una calma que la descolocó. Se quedó en silencio un instante, y luego soltó un par de amenazas más antes de que yo colgara. Puse el teléfono sobre la mesa. Mi tranquilidad me sorprendía hasta a mí misma. Mientras tanto, Alejandro había vuelto a esa casa como si no supiera nada. Él mismo me lo dijo. No podía levantar sospechas. Si Raquel se daba cuenta de que su marido lo sabía todo, se pondría a la defensiva. Borraría pruebas e incluso podría montar una escena para darle la vuelta a la tortilla. Así que Alejandro siguió yendo a trabajar, comiendo en familia y preguntándole a su mujer por su día, como siempre. Pero bajo esa apariencia de normalidad, empezó a observar cada uno de sus movimientos, y cuanto más la observaba, más asco sentía. Raquel, lejos de tener miedo, se volvía cada día más arrogante. Quizá porque se sentía protegida por toda la familia, y porque mi expulsión había sido tan fácil, ya ni se molestaba en disimular su victoria. Alejandro me contó que un día, durante la cena, mientras mi suegra le servía un plato especial, Raquel se acarició el vientre y dijo, medio en broma, medio en serio: al final, esta casa tendrá que ser para mi hijo, ¿no? Todos se quedaron callados, pero mi suegra, en lugar de molestarse, se rió. Pues claro, es el heredero. ¿Para quién iba a ser si no? Cuando Alejandro me lo contó, sentí un escalofrío. Esa mujer estaba tratando a esa familia como si fuera su público. Lo más aterrador no era su ambición, sino que, sabiendo perfectamente que el hijo que esperaba no era de su marido, se sentara a la mesa, comiera su comida y escuchara a su suegra planear el futuro de su nieto sin inmutarse. Javier, después de unos días de silencio, empezó a mostrarse inquieto. Quizá notó algo raro en el ambiente, o se dio cuenta de que mi marcha, sin una sola súplica, no era una pelea normal. Me llamó una noche,
justo después de que yo terminara de tomar un vaso de leche. Su voz era baja, ya no tenía el tono frío de cuando me echó. Lucía, ¿por qué no vuelves? Mi madre estaba enfadada. Pero ya se le pasará. No está bien que te quedes tanto tiempo en casa de tus padres. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Volver para qué? Le pregunté. Y luego con una calma glacial añadí. ¿Para criar al hijo de otro? Oí claramente cómo su respiración se cortaba. Ya no era el silencio indiferente de antes. Era el silencio de alguien a quien acaban de golpear donde más duele. ¿Qué tonterías dices? Tartamudeó. No respondí. Solo le dije una última cosa antes de colgar. Pregúntale a tu madre y a tu cuñada. A lo mejor no soy la única a la que han tomado por tonta en esa casa. Después de esa llamada Javier no volvió a insistir. Pero yo sabía que la primera semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. Y cuando un hombre empieza a dudar, los pequeños detalles que antes ignoraba vuelven para atormentarlo. Una mirada esquiva, una llamada a escondidas, un nombre extraño en el móvil. Alejandro y yo nos reunimos una última vez en la misma cafetería. No hizo falta hablar mucho. Sobre la mesa, el resultado de la prueba de paternidad. En el móvil, el vídeo del hotel. Él añadió unas fotos que había conseguido hacer de Raquel reuniéndose con un extraño en un coche. 2 personas heridas por la misma familia, uniendo las piezas de una verdad enterrada. No lo revelamos de inmediato, pero a partir de ese día, empecé a prepararlo todo. El vídeo, el informe, los mensajes, las llamadas, todo guardado y copiado en varios sitios. Todavía no se lo había contado a nadie más, ni siquiera a mis padres. Pero sabía una cosa. A esa familia le encantaban las apariencias, presumir ante los parientes y los vecinos. Por lo tanto, la verdad tenía que salir a la luz delante de todos ellos. Solo así dolería de verdad. Sabía que, en el momento adecuado, un solo golpe bastaría para que toda la familia de mi marido se derrumbara. Y se derrumbara de tal forma que nadie pudiera volver a levantarse. Unos 2 días después, la trampa que Alejandro y yo habíamos tendido empezó a tomar forma. Todo sucedió en el momento perfecto. Como si el destino quisiera empujar a esa familia al borde del abismo. Una tarde mi conocida me llamó. Con voz de chismosa. En casa de tus suegros están preparando una fiesta. Dicen que es por el cumpleaños de tu cuñada, pero en realidad es para presumir del nieto ante toda la familia. Colgué y me quedé pensando. Había llegado el momento. Podía imaginar la escena perfectamente. Mi suegra no iba a desaprovechar la oportunidad. Para ella el embarazo de Raquel ya no era un asunto privado. Era su trofeo, su forma de demostrar su poder, el orgullo que tanto tiempo había esperado. La fiesta de cumpleaños era solo una excusa. Lo que realmente quería era anunciar a bombo y platillo la llegada de su heredero, el mismo por el que me había echado de casa. Tal como sospechaba, esa misma noche Alejandro me envió un mensaje. Mamá está llamando a todos los parientes. El domingo hay fiesta en casa. Con eso bastaba. Le pregunté si Raquel sospechaba algo. Su respuesta fue inmediata. No, está encantada. Sonreí con frialdad. Cuando alguien está demasiado convencido de que ha ganado, es cuando más vulnerable se vuelve. Los días siguientes, no contacté con nadie de la familia. Simplemente, preparé mis piezas. El vídeo, la prueba de paternidad, las fotos, lo guardé todo en el móvil, en mi correo electrónico, en un pendrive, y hasta imprimí una copia. Después de lo que me habían hecho, no podía permitirme dejar nada al azar. Sabía que, con gente como mi suegra y Raquel, al menor descuido intentarían darle la vuelta a todo y culparme a mí. Durante esos días tomé una decisión. Ricardo tenía que estar presente. Si solo éramos Alejandro y yo, con unos papeles y un vídeo, aún podrían negarlo. Podrían decir que yo lo había inventado por despecho, que Alejandro estaba ciego de celos, o que Raquel solo se había reunido con un socio. Pero si el propio amante aparecía, la humillación sería completa, y la verdad, innegable. No lo contacté directamente. A través de Elena, conseguí el correo electrónico de su asistente personal. No escribí un texto largo. Solo le envié un fragmento del vídeo, la matrícula del coche, la hora y una sola línea. Si no quiere que esta información llegue a quien debe llegar de una forma mucho más ruidosa, preséntese en esta dirección el domingo por la tarde. No era una amenaza, pero era suficiente para que un hombre como él entendiera que alguien tenía en su poder algo que él quería ocultar.
mientras Alejandro seguía actuando como si nada. Me contó que Raquel estaba radiante. Mi suegra la había llevado a comprar un vestido para la fiesta y habían elegido juntas la tarta y la decoración. Incluso, delante de todos, Raquel había dicho con falsa modestia: «Mamá, no hace falta tanto. Que van a pensar que somos unos presumidos». Pero por su expresión, todos sabían que estaba deseando ser el centro de atención. Mi suegra, por supuesto, le siguió el juego. «Qué presumidos ni qué nada. Si tenemos un heredero, hay que celebrarlo. La alegría, si se comparte, se multiplica». Incluso planeó invitar a las vecinas más chismosas del barrio. Porque, según ella, las buenas noticias traen buena suerte. Yo, al escucharlo, solo podía sonreír. Cuantos más, mejor. Justo lo que yo necesitaba. Javier, como era de esperar, empezó a cambiar. Ya no estaba indiferente, sino carcomido por la duda. Alejandro me contó que una vez, cuando Raquel dejó el móvil en la mesa, Javier se quedó mirándolo fijamente. En otra ocasión, mientras mi suegra hablaba de los preparativos de la fiesta, Javier interrumpió de repente y le preguntó a Raquel: «¿Mañana tienes revisión? Si quieres te llevo». Raquel se quedó helada un segundo antes de negarse con una excusa. Ese pequeño instante fue suficiente para alimentar aún más las sospechas de Javier. Yo no volví a contactar con él. Quería que fuera él mismo quien sintiera cómo el suelo se abría bajo sus pies. La noche antes de la fiesta, me miré al espejo durante un largo rato. Saqué el vestido premamá de color oscuro que mi madre me había preparado. No era lujoso, pero estaba limpio y era discreto. Era suficiente para entrar en esa casa con la cabeza bien alta. Sobre la mesa, mi teléfono cargado, el pendrive en el bolso y la prueba de paternidad en un sobre. Todo estaba listo. Me levanté, puse una mano sobre mi vientre y me miré al espejo. Mi rostro ya no era el de la mujer asustada que se fue de esa casa. En mis ojos ya no había lágrimas ni humillación. Solo la fría lucidez de quien ha visto la verdadera cara de aquellos que una vez llamó familia. «Mañana, nadie podrá salvarlos», me susurré, y supe, con total certeza, que mientras ellos se aferraban a un secreto que creían que era su mayor orgullo, bastaría con que yo entrara y dijera las palabras adecuadas para que todo se hiciera añicos delante de todos. Tal como esperaba, el domingo por la tarde, la casa de mi marido estaba a rebosar. Desde la entrada de la calle se oían las risas, el ruido de los coches aparcados y el tintineo de los platos. Mi suegra no había escatimado en gastos. La excusa era el cumpleaños de Raquel, pero a todo el que llegaba le repetía que la verdadera celebración era por la inminente llegada del heredero. Llegué cuando el patio ya estaba casi lleno. Las mesas estaban dispuestas, con bandejas de fruta y una gran tarta en el salón. Raquel estaba sentada en el lugar de honor, con un vestido rosa pálido, maquillada y con una mano permanentemente sobre su vientre, como para que nadie se olvidara de su estado. Mi suegra iba de un lado a otro, sonriendo de oreja a oreja, presumiendo ante todos. Me detuve en la entrada un instante. Respiré hondo y entré. Mi vestido oscuro y sencillo contrastaba con el ambiente festivo. No iba maquillada ni intentaba llamar la atención. Pero quizá fue precisamente esa calma lo que hizo que todos se fijaran en mí. En cuestión de segundos, las conversaciones se apagaron. Mi suegra, que estaba en la puerta del salón, me vio y su rostro cambió por completo. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por su habitual expresión de desprecio. «¿Quién te ha dado permiso para volver?», gritó. La miré directamente a los ojos. Sentía todas las miradas clavadas en mí, pero esta vez no sentí vergüenza ni miedo. Caminé unos pasos, cogí una silla vacía y me senté, dejando el bolso sobre mi regazo. «No he venido a quedarme. He venido a felicitar a mi cuñada y a ver cómo recibe a su nieto», dije, con voz pausada. La gente empezó a cuchichear. Todos sabían que yo era la nuera a la que habían echado, pero nadie esperaba que volviera. Y menos en ese momento. Raquel palideció por un instante, pero se recompuso rápidamente y dijo con una sonrisa burlona: «Hay gente a la que echan y todavía no aprende. ¿Has venido a pedir perdón?». No la miré. Miré primero a Javier. Estaba sentado en la mesa principal, pálido como un muerto. Se quedó con el vaso en la mano, a medio camino de la boca. Nuestras miradas se cruzaron, pero él la apartó al instante. Alejandro, en la mesa de al lado, tenía el rostro impasible, como una piedra. Mi suegra, al ver que yo no reaccionaba como ella esperaba, se enfureció aún más. Se plantó en mitad del patio y gritó para que todos la oyeran:
Hoy es un día de alegría para esta familia. Y que quede claro que esta casa, estas propiedades, y todo lo que tenemos será para el niño que lleva Raquel en su vientre. La que no pueda dar un heredero, que no sueñe con nada. Algunos parientes asintieron, como si fuera lo más normal del mundo. Yo ya no sentía dolor. Me levanté lentamente. No grité ni un golpe en la mesa. Solo miré a mi suegra y con una voz lo bastante alta para que todos la oyeran pregunté: «Mamá, ¿estás segura de que ese niño es tu nieto?» El silencio fue total. A alguien se le cayó una cuchara. Y el sonido metálico resonó en todo el patio. Raquel se quedó rígida. Javier se giró para mirarme, con los ojos como platos. Y en las manos de Alejandro, vi cómo se marcaban las venas al apretar el borde de la silla. «¿Estás loca?», gritó mi suegra, con la voz quebrada. «¿Vienes aquí a arruinar la fiesta?». No respondí. Abrí el bolso, saqué el móvil y lo puse sobre la mesa. Luego, levanté la vista. Miré a mi suegra, a Raquel y a todos los que me habían echado de esa casa. Y dije, con una voz fría y clara: «Yo no he arruinado nada. Quien ha arruinado esta familia está sentada aquí mismo». «¿A quién te refieres?», chilló Raquel, poniéndose de pie. Seguí sin mirarla. Mi dedo ya estaba sobre la pantalla del móvil. Listo. A mi alrededor los murmullos crecían. La gente nos miraba a las tres con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sabía que, en unos segundos, nada volvería a ser como antes. Bajé la vista, toqué la pantalla, y en ese instante, la fiesta se precipitó a un abismo del que nadie en esa casa podría salir. En cuanto mi dedo tocó la pantalla, el patio se quedó en un silencio sepulcral. Giré el móvil hacia la multitud y le di al play. La imagen era nítida. A pesar de la luz tenue del hotel, el rostro de Raquel era inconfundible. Se bajaba de un coche, se arreglaba el pelo y sonreía a un hombre que la esperaba en la puerta. Ricardo. No era una reunión de trabajo. Ricardo le ofreció el brazo, y ambos entraron juntos. En un momento, ella incluso se apoyó en su hombro, con una familiaridad que lo decía todo. Lo había grabado todo. Sus caras, el nombre del hotel, la hora en el reloj digital de la entrada, cada detalle era tan claro que era imposible negarlo. A los pocos segundos, los murmullos estallaron. Una tía lejana se tapó la boca, horrorizada. «Dios mío, pero si esto es una infidelidad en toda regla», un hombre en la mesa de al lado comentó en voz baja, pero audible. «Ahora se entiende por qué echaron a la otra nuera. Tenían una bomba en casa». Raquel se puso blanca como el papel. Se levantó de un salto, tirando la silla al suelo, y se abalanzó sobre mí para quitarme el móvil. Pero antes de que llegara, Alejandro se interpuso. Se levantó tan bruscamente que la mesa tembló. Con los ojos inyectados en sangre le espetó: «Como toques ese móvil, te juro que te vas de esta casa ahora mismo». Era la primera vez que veía a Alejandro así. Ya no era el hombre reservado de siempre. Era un marido humillado, al límite. Raquel se detuvo, con los labios temblando, pero en lugar de derrumbarse, recurrió a su mejor arma: el victimismo. Se echó a llorar, señalándome. «Me estás tendiendo una trampa. Lo has inventado todo porque estás resentida. Quieres destruir a esta familia». La miré llorar y sentí una extraña mezcla de asco y pena. Meses atrás quizá me habría afectado. Ahora no. Metí la mano en el bolso, saqué el sobre marrón que había preparado, y lo puse sobre la mesa. El sonido del papel resonó en el silencio. «Un vídeo se puede negar, pero veamos si puedes negar esto también», dije, lentamente. Saqué el informe del sobre. Se lo deslicé a Alejandro y miré a mi suegra. «Este es el resultado de la prueba de paternidad entre Alejandro y el niño que lleva en su vientre. No existe relación de parentesco». El patio se quedó mudo. Mi suegra se agarró a la mesa para no caerse. Cogió el papel, y sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez. Le temblaban tanto las manos que el papel vibraba. «No puede ser, murmuraba, mientras miraba a Raquel, ya no con amor, sino con horror y una humillación que le deformaba el rostro. Javier estaba paralizado. Mi suegro, que hasta entonces había intentado mantener la compostura, golpeó la mesa con el puño. «Raquel, ¿qué es esto? Habla». Pero antes de que pudiera responder, un coche negro frenó bruscamente en la puerta. Todos se giraron. Un hombre bajó del coche, con el rostro tenso. Era Ricardo. En ese instante vi cómo toda la familia se quedaba helada.
No hacía falta decir nada más. Bastaba con ver el pánico en los ojos de Raquel al verlo entrar para entenderlo todo. El niño que habían idolatrado, el heredero, acababa de ser reclamado por su verdadero padre, en mitad de su propia casa. Ricardo se detuvo en la entrada. Pero ya era tarde. Lo miré, y con una voz fría, le dije: «Llega justo a tiempo. El niño que lleva en su vientre, ¿piensa reconocerlo o va a dejar que esta familia se lo críe?». Apenas terminé la frase, la puerta del coche se abrió de nuevo. Una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre, bajó. Detrás de ella, 2 personas más. No necesité que nadie me lo dijera. Era la mujer de Ricardo. Entró en el patio, ignorando a todos, y se dirigió directamente a su marido y a Raquel. Le arrebató unos papeles a su acompañante y los tiró sobre la mesa, esparciendo facturas de ginecólogo, transferencias bancarias y un contrato de alquiler. Luego, señalando a su marido, dijo con una voz cortante: «Si vas a tener amantes, al menos sé discreto. No dejes que toda tu familia haga el ridículo por ti». Ya nadie pudo decir nada. Los murmullos se convirtieron en un caos. Mi suegra se desplomó en la silla, como si le hubieran quitado el alma. Javier no se movía. Mi suegro respiraba con dificultad, y Raquel, despojada de toda su arrogancia, se quedó allí, con las manos en el vientre, que ya no era su escudo, sino el arma que se había vuelto contra ella. En cuestión de minutos, el heredero se había convertido en la cuchillada que destrozaba el honor de toda la familia. Después de la humillante escena, la casa se sumió en un silencio asfixiante. Se acabaron las risas, las felicitaciones y el orgullo. Solo quedaban rostros pálidos y miradas de desprecio clavadas en Raquel. Pensé que seguiría llorando, que se haría la víctima. Pero no. Quizá, cuando a una persona la desnudan por completo, ya no le quedan fuerzas para fingir. Se irguió, se secó las lágrimas y, de repente, soltó una carcajada. Una risa amarga, desafiante, que nos heló la sangre a todos. Miró a Alejandro y dijo, arrastrando las palabras: «Sí, el niño no es tuyo. ¿Y qué?». El silencio fue total. Mi suegra la miraba como si no pudiera creer lo que oía. Alejandro, por su parte, pareció petrificarse. Un segundo después, se abalanzó sobre ella, con la mano levantada, dispuesto a golpearla. Pero se detuvo a medio camino. La mano le temblaba, no de ira, sino de pura humillación. Raquel, al verlo, sonrió con más malicia. «La culpa es vuestra por ser tan estúpidos. En cuanto dije que esperaba un niño, me tratasteis como a una reina. Yo solo me aproveché de la situación». Cada palabra era un nuevo golpe. Mi suegra se dejó caer en la silla, sin aliento. El rostro victorioso de días atrás había desaparecido. Solo quedaba una mujer destrozada por su propio orgullo. Pero Raquel no había terminado. Se giró hacia ella y le espetó: «¿Y tú de qué te quejas? Fuiste tú la que insultaste a Lucía por no poder darte un heredero. Fuiste tú la que me diste la mejor habitación. Fuiste tú la que la echaste para hacerme sitio a mí. Y ahora que todo se sabe, ¿la culpa es solo mía?». La humillación era insoportable. Los parientes ya no disimulaban. Algunos sacaron el móvil para grabar. Otros cuchicheaban sin pudor. Una tía lejana me miró y dijo en voz alta: «Hay que tener mala entraña para echar a tu verdadera nuera embarazada y meter en casa a la amante de otro. El karma no perdona». Al oírlo, mi suegra se encogió, se echó a llorar. No de pena, sino de pura vergüenza. Alejandro, incapaz de contenerse más, cogió un vaso y lo estrelló contra el suelo. «Durante días he esperado que tuvieras algo de decencia», le gritó a Jaqueo, «pero nos has tratado como a imbéciles». Lo que más me sorprendió fue la reacción de Javier. Hasta ese momento, había estado como ausente, pero al oír las palabras de Raquel se giró hacia su madre, con los ojos enrojecidos. «¿Estás contenta, mamá?», le dijo, con la voz rota. «Echaste a mi mujer de casa para quedarte con esto». Fue el golpe de gracia. Mi suegra se abrazó el pecho y sollozó. Sabía que no lloraba por mí, ni por sus hijos. Lloraba por su honor perdido, por el ridículo que haría ante todo el barrio. Observé la escena con una extraña calma. Ya no sentía dolor, ni siquiera satisfacción. Solo una lucidez fría. Esa familia no se había derrumbado por mi culpa. Se había derrumbado por su propia codicia, su crueldad y su desprecio.
Di un paso al frente. Todas las miradas se giraron hacia mí. Miré a Raquel y, con una voz helada, le dije: «No me has ganado. Solo te has quitado la máscara delante de todo el mundo». Pero el golpe final aún no había llegado. Justo cuando el caos era total, Alejandro sacó su móvil. «¿Creéis que esto es todo?», dijo, con voz grave. «Aún queda algo más». Pulsó el play, y la voz de Raquel, grabada en secreto, inundó el patio. «Toda esa familia es idiota. Solo tuve que decir que era un niño para que la propia suegra echara a la otra. Conseguir que te críen al hijo de otro es un negocio redondo». Después, se oyó la risa de Ricardo. El silencio fue absoluto. Mi suegra soltó un grito ahogado y se desmayó. Alejandro se giró hacia ella. «¿Lo has oído, mamá? La mujer a la que tratabas como a una reina, por la que echaste a mi hermano y a Lucía, solo te veía como una tonta útil». Javier, fuera de sí, se abalanzó sobre Raquel y la agarró del pelo. «Zorra, has engañado a toda mi familia». El patio se convirtió en un caos de gritos y empujones. Mientras, Ricardo intentaba escabullirse. Fue entonces cuando volví a abrir el bolso. Saqué otro sobre y lo puse sobre la mesa. Dentro, la demanda de divorcio, firmada por mí. También una copia de los mensajes en los que mi suegra me insultaba y me echaba de casa. Me giré hacia Javier, que forcejeaba, humillado y furioso. «No eres solo un cobarde», le dije, con una calma que lo desarmó. «Eres la clase de hombre que echa a la calle a su mujer embarazada para complacer a su madre. Cuando supe que esperaba una niña, te quedaste callado mientras tu madre y tu cuñada me humillaban. Cuando me fui no dijiste nada. ¿Y ahora, vas a decir que tú también eres una víctima?». Javier se quedó paralizado. Y entonces, delante de todos, se arrodilló. «Lucía, me equivoqué. Mi madre me obligó. Por favor, perdóname». Solté una risa amarga. «Cuando vosotros me echasteis a mí y a mi hija, nadie nos perdonó». Mi suegra, recuperada a medias, se arrastró hacia mí. «Hija, vuelve. Tú llevas a mi verdadero nieto». Su voz, que antes me insultaba, ahora suplicaba. Aparté su mano. «No necesito una abuela que antes me despreciaba». Se quedó sin palabras. A su alrededor, la familia que tanto había presumido, ahora estaba rota, humillada y sola. Pero para mí, todo había terminado el día que me echaron por esa puerta. Después de aquella fiesta, la familia de mi marido se desmoronó. A Raquel, Alejandro la echó esa misma noche. Su embarazo, que antes era un tesoro, se convirtió en una marca de vergüenza. Ricardo, por su parte, tuvo que enfrentarse no solo a su mujer, sino a un escándalo que casi arruina su reputación y sus negocios. Mi suegra desapareció de la vida social, ya no iba al mercado ni a las reuniones de vecinos. No se atrevía a salir de casa. Me contaron que la gente cuchicheaba a su paso. Esa es la que echó a su nuera de verdad para quedarse con un bastardo. Para alguien tan orgullosa, no había peor castigo. Javier vino a casa de mis padres varias veces. A veces se quedaba horas en la puerta, otras traía regalos. Un día, lo vi sentado en el escalón, con la cabeza gacha. Lo observé por la ventana, pero no abrí. No por rencor, sino porque hay puertas que, una vez cerradas, nunca deben volver a abrirse. No hice nada más para castigarlos. La verdad que salió a la luz ese día fue suficiente para que cada uno tuviera que vivir con sus propias acciones para siempre. Mis padres no me hicieron muchas preguntas. Mi madre me preparaba mis platos favoritos en silencio, y mi padre se paseaba por el jardín, asegurándose de que comiera. Una tarde, mi madre me dijo, con una voz suave: «No tienes que darle un heredero a nadie, hija. Solo tienes que dar a luz a un bebé sano y feliz para ti». Al oírla, se me hizo un nudo en la garganta. Quizá, hasta ese momento, no había entendido de verdad lo que significaba un hogar. Los meses siguientes fui a todas mis revisiones. La primera vez que vi la carita de mi hija en la ecografía, sentí una ternura inmensa. Esa pequeña, que había sido despreciada y comparada, estaba allí, real y perfecta. Empecé a hablarle, a acariciar mi vientre cada noche, prometiéndome que, pasara lo que pasara, la protegería siempre. A veces por la noche recordaba mis días en esa casa. Las comidas, las miradas, las palabras, todo seguía vivo en mi memoria. Pero, extrañamente, ya no me sentía una perdedora.
La mujer a la que habían echado era la única que había salido de allí con su dignidad intacta. El tiempo pasó. Y mi vientre creció. Cuando llegaron las contracciones solo pude agarrar la mano de mi madre. Todo fue un torbellino hasta que escuché el primer llanto de mi hija, un sonido que me rompió el corazón y lo recompuso al instante. La doctora la puso en mis brazos. Una niña diminuta, cálida y tranquila. La miré y sentí una paz inmensa. Después de todo el dolor y el ruido, había conseguido mantener a salvo lo único que de verdad importaba. La llamé Sofía, no por nada en especial, sino porque quería que su nombre me recordara siempre que la verdadera paz es la que se lleva por dentro. Un hogar sin gritos, sin cálculos, sin desprecio. Ese es el único lugar donde merece la pena vivir. Mi historia termina aquí. No hubo una gran victoria, ni disculpas sinceras. Solo un grupo de personas que tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, me fui, llevándome a mi hija y conservando lo único que nadie podía quitarme. El día que me echaron, pensaron que se deshacían de una nuera inútil. Pero, en realidad, lo que perdieron fue a la única persona que, a pesar de todo, los había tratado con bondad.